noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 28 de cuarentena, día 28 de confinamiento obligatorio. Y hoy en la Argentina hay dos grandes ejes que tenemos. Este propiamente el de la salud, pero también enseguida con Maxi Montenegro, con Gustavo Marangoni vamos a hablar de la oferta que finalmente se hizo. La frase es la del presidente, estamos virtualmente en default, dijo el presidente de la Nación. No tenemos nada para pagar 3 años de aquí. Y la pregunta es si se pueden separar las dos cosas, la salud y no. Hoy tenemos, enseguida vamos a ver las cifras. En este caso fueron todas víctimas varones que se produjeron en la jornada de hoy. Siguen creciendo, ahí lo estamos viendo en este momento, a la cifra, con 10 fallecidos en el día de hoy, 122 fallecidos total en el día total, lo que va desde la epidemia, 2.669 infectados total, más de 600 que se han recuperado. Está ya sentado con nosotros Claudio Locopit, que es el responsable de la Unión de la Salud, de aquellas empresas privadas que prestan salud en la República Argentina. Gracias, Claudio, por estar con nosotros, toda la mesa. Y está Augusto Costa, que es el ministro de la Producción de Axel Kicillof. Gracias, Augusto, por estar con nosotros. Enrique de Rosa, nuestro experto médico. Día también de mucha zozobra porque finalmente se confirmó Axel Kicillof dio negativo para coronavirus, ¿verdad? Sí, se había comprobado que no había estado en contacto con quienes estuvieron infectados ahí en el sanatorio de San Martín y se hizo el test y efectivamente no está contagiado. No tiene esto. Bueno, para los que creen que la cuarentena se empieza a aflojar, hoy la sorpresa, Javier, es Capital Federal. Atento a los mayores de 70 años, porque esta sí que es una norma bien potente para los mayores de esa edad, ¿no? Sí, Luis, el gobierno de la ciudad decidió que a partir del lunes los mayores de 70 van a tener que gestionar un permiso especial para circular por la ciudad de Buenos Aires. Es un trámite que va a ser telefónico, que se va a poder sacar para un día y para actividades que no tengan que ver con ir a la farmacia o ir a cobrar la jubilación y que por teléfono van a tener que justificar para qué quieren ese permiso. Nos preguntamos, bueno, ¿va a haber controles policiales en la calle para ver si la gente mayor que si llamó al 147 y tiene un número, un código, le van a dar un número de código que cuando la gente de la policía se le acerque para pedirle ese número, se lo van a tener que dar y lo van a chequear con el celular del policía? ¿Qué va a pasar con la gente que no cumpla con eso? La van a mandar para casa. O sea que toda persona mayor de 70 años. Sí, en la ciudad de Buenos Aires se calcula que hay alrededor de 650.000 adultos mayores de 65 años. Acá esto es para los mayores de 70, porque el gobierno de la ciudad vio, como estamos viendo todos y alertamos acá en estos últimos días, una invasión de gente en la calle, una mayor circulación de gente en la calle, la mayor parte de los cuales son adultos mayores. 8 de cada 10 víctimas en la capital federal son mayores de 70 años. Correcto. Y se intenta esto. Ahora, Claudio, digamos, hubo una sensación, al menos es mía esta sensación, después del discurso del presidente el viernes pasado, donde él habla y dice, bueno, a lo mejor se puede salir a correr, cosa que se corrige, es que se terminó la cuarentena, que se aflojaba la cuarentena. ¿Se puede terminar la cuarentena? ¿Estamos en condiciones de empezar a salir a la cuarentena? Bueno, mira, yo te voy a dar una noticia para que obviamente a la gente no le va a gustar. Es decir, pero nosotros creemos que no. Claramente la cuarentena es el único instrumento posible demostrado, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que tiene resultado. Es decir, acá no hay magia. La curva está verdaderamente plana y el índice de crecimiento es bajo, exclusivamente porque tenemos la cuarentena. O sea, no podemos salir a cuarentena. Lo que ocurre, hay que ser claro. Tampoco podemos, porque si no estará la gente escuchándome, cualquier tipo que tiene un almacén, un taller, un negocio chico o grande, porque el sufrimiento es para las empresas medianas, para las pequeñas y para las grandes, y estarán diciendo, pero este pibe vive en una heladera, ¿cómo pretende que nosotros podamos seguir viviendo encerrados sin cobrar? No podemos pagar los sueldos. Y yo creo que acá el rol del Estado va a ser básico, ¿no? Es decir, hay que generar los mecanismos para que los fondos bajen a las empresas para que puedan pagar salarios. Pero ojo, pensar que podemos ir a una reactivación saliendo de la cuarentena puede ser un error gravísimo, Luis. ¿Que se traduciría en qué el error gravísimo? Y en dos cuestiones. Por un lado, en una suba de la curva que el sistema de salud no está en condiciones de absorber. Pero adicionalmente, hay que entender que viene la gripe. La común. La común.
y la gente se va a asustar y va a concurrir a las guardias y se le va a tener que aplicar un protocolo y se va a usar un recurso que no hay y ese recurso después no va a faltar. Entonces vamos a salir en el peor de los momentos. Entonces no podemos inventar nada, nosotros no tenemos que inventar, tenemos que mirar lo que sucede en otros países porque tenemos la ventaja de estar corriendo esta situación de atrás y poder observarla, entender que la situación climática no es la misma, hacer el análisis de nuestra situación y decir, bueno, ¿en qué situación estamos? Pero la realidad es que no hay que engañarse. Yo sé que hay una presión gigante por estos días de levantar la cuarentena y la entiendo porque el problema lo estamos viviendo nosotros en nuestra actividad. Es decir, si no se recauda no se puede pagar y esto es una realidad que tenemos, pero hay que buscar otra alternativa. Pero digo, el propio ministro, no quiero generar enfrentamiento, nos hemos tomado un compromiso en el programa que no es generar la polémica, la chicana, dijo esto, ¿por qué lo dijo? Hoy, Ginés González García dijo, no puede ser eterna la cuarentena, tenemos que empezar a pensar en salir de la cuarentena. Es que si no hay otro mecanismo, es válido pensar que si no se genera otro mecanismo, es obvio que no va a haber alternativa. Si la decisión es, no vamos a generar mecanismos alternativos, entonces vamos a tener que hacer un planteo totalmente diferente, asumir protocolos totalmente distintos, cambiar todo el formato de cómo se está atendiendo y decir, bueno, vamos a probar otro camino. Ahora, la sociedad tiene que saber que esto es muy riesgoso. Entonces, me parece a mí que aunque no nos guste, aunque estemos todos cansados, no solamente desde lo económico, sino desde lo social, la gente quiere salir, está hinchada la bola de estar encerrada, yo lo entiendo todo. Pero hay que mirar lo que está pasando afuera. ¿Qué falta, digamos, vos decís? Pues no estamos en condiciones de asumir la salida, aunque sea parcial de la cuarentena, pues no tenemos recursos. ¿Qué falta, Claudio? ¿Qué es lo que no estamos en condiciones? No, es que falta todo, Luis. Hoy han observado, en el día de hoy, que se han comunicado varios centros que han tenido contagiados. Sí. ¿no? La Providencia uno, el Italiano otro. Hay que entender bien, los centros de salud sería, si uno está con un cigarro, lo que podría ser una estación de servicio. Es un lugar donde si fallan los controles, es explosivo el nivel de contagio. Ahora, no es que hoy hay problemas de respiradores, pero sí hay problemas de barbijo, sí hay problemas de camisolines, sí hay problemas de antiparra, sí hay problemas de mecanismos de protección. No podemos tener al personal de salud sin protección. Es un suicidio. Y no hay. Y las empresas están pagando cualquier cosa. Si yo les preguntaría a todos ustedes hoy acá, una compañía que gastaba 150.000 pesos por mes en febrero en barbijo. Sí. Apuesten acá, levanto apuestas. ¿Cuánto gasta hoy? No sé, 1 millón. ¿De 150.000? 150.000 pesos en barbijo. Un millón. No sé, ¿qué dicen los chicos? 3 millones, 20 veces más. 3. Cualquier cosa. 5. 2. 5, 6. ¿Costa? Yo sé precios. Sabe el precio, dice él. No, 6. no trampa. Bueno. Enrique, 6. ¿qué decís vos? Están pagando 5 veces más el barbijo. Sí. O sea, ¿Sabés cuánto estamos pagando en barbijo? 11 millones. 11. No, de bueno, 150.000 pesos a 11. No lo entiendo. O 11. sea, lo que vos gastabas 150.000 11. pesos. Un rubro. Entonces, y hay que conseguirlo, y hay que suplicar, y hay que hacer logística de todos lados para que lleguen, y no están. Y la gente de salud sabe que no están. Todos sabemos que no están, y hay que buscarlo. Barbijo, sumale guantes, sumale camisolines, sumale antiparra, sumale elementos de protección. Entonces, cuidado, todavía no llegamos a los respiradores, es la etapa anterior de los respiradores. Entonces, recurso escaso, mucho cuidado, porque después no vamos a poder atender y ahí la gente va a llorar. Entonces vayamos despacio. Pero me quedo con algo que vos estás diciendo que no es menor. O sea, si vos ahora levantás algo de actividad, no te digo que se puede levantar toda la actividad, pero levantás algo, empieza la gripe común. Empieza la gripe común. Empieza la bronquiolitis de los Y la gente ¿y vos no te asustarías? ¿Cómo? Vas corriendo a la guardia así. Y bueno, protocolos, ¿qué sabemos? Hay que tetear, no hay que tetear, te pones el camisolín, llega con el bar. No se puede, no es momento. Entramos en la peor etapa. Caímos mal, entonces, por una cuestión climática. Entonces, tenemos que ir despacio. Yo por eso creo en la necesidad imperiosa de generar mecanismos alternativos. Porque si yo digo esto y digo, bueno, me mira uno de la casa y me dice, ¿y la solución económica dónde está? Y si no hay solución económica, olvídate, cambiemos la estrategia, porque no soy boludo.
no te vas a morir del coronavirus, te vas a morir de un ataque al corazón porque no vas a tener para morfar. Ahora, busquemos un camino, tenemos que entender un camino. Ahí viene donde decimos, busquemos a los bancos, que empiecen a plectar, que pongan la guita. ¿Pero vos no sentís que hay como un mensaje ambiguo que... No le estoy achacando al presidente, que es un gran comunicador, la verdad, que es el único comunicador, la verdad, que tiene el gobierno, decimos por ahí un poco más, además. Digo, pero que ese viernes vos dijiste, bueno, si aplanamos la curva, creo que usó la expresión, no estamos ganando, no me acuerdo cuál fue la expresión casi bélica que usó Alberto Fernández ese viernes. La gente empezó a decir, lo quiero sumar a Aldo Barsanti, que es un eminente médico clínico, que siempre tiene la gentileza de atender. Hola Aldo, ¿cómo le va? Hola Luis, ¿cómo está? Bien, no sé si lo estaba escuchando a Claudio Velocopit, que dice de ninguna manera levantar la cuarentena. ¿Médicamente coincide? Bueno, hay un principio básico, que nadie levanta una cuarentena mientras los casos están en ascenso. Usted no se plantea levantar una cuarentena cuando los casos no han llegado a un plató, eventualmente empiezan a descender, podemos discutir si deberían descender, que haya 10 días que no hubo muertos, que haya una disminución del número de casos. Acá tenemos varios problemas. En primer lugar, un poco hay que demitificar el virus para no aterrar a la población. A ver, hoy sabemos con los estudios internacionales, los irlandeses, los chinos, el excelente estudio que hizo Fernán Quirós acá en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, donde hisopó 2.000 pacientes en cuarentena y encontró que el 70% de los infectados son asintomáticos, no tienen nada, no se enteran ni que tienen el virus. Un 10% tienen algún dolor de garganta, un poco de tos, y después habrá un 10% que tiene una cosa más visible, dolores musculares, fiebre. Entonces, solamente acá nos tenemos que concentrar en 2 puntos. El primer punto es el porcentaje de pacientes que van a ser severos y van a terminar en una unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Y el segundo es la enorme contagiosidad del virus que hemos discutido, el uso del barbijo. Bueno, hoy ya por suerte nadie discute todas esas cosas. Sabemos que esto contagia por la tos, por el estornudo, claro, y por el aerosol. Y que el aerosol de repente en un sitio cerrado con mucha gente vuela hasta más de 2 metros, hasta 4 metros y contagia. Y que hay gente que excretan virus y hay otros que excretan mucho más virus y son capaces de contagiar muchísima más gente que ese famoso R0 que contagio 2,5. Sí. Que contagio 3. Entonces, esas 2 cosas, la contagiosidad, la enorme benignidad de la mayoría de los casos, pero el masivo contagio, lo colocan al sistema de salud en una situación de extrema fragilidad. Que es un poco lo que planteaba. Necesitar claro, que planteaba 5% de estos pacientes en terapia intensiva y usted tiene, no sé, en un país 3 millones de infectados, o 2 millones, va a necesitar, no sé, 150.000 camas de terapia intensiva. Ahora, Aldo... Pero además no es el problema de la cama de terapia intensiva, porque usted puede poner cientos de camas de terapia, es quién las maneja. ¿Quiénes son los tipos que están adecuadamente preparados para manejar un distrés respiratorio que es raro? Bueno, no voy a entrar en tecnicismo, que hay que ventilarlo en decúbito prono, ponerlo boca abajo. Y cuando usted revienta el sistema de salud, por más que usted no quiera, empieza a aumentar la mortalidad. Ahora, entonces, Aldo, ¿me escuchas a mí? Muy eficiente, mide mucho y tiene una mortalidad como la alemana, sí, o tiene un sistema colapsado, desfinanciado, con gran cantidad de población senescente, sí, y tiene el 10% de Italia. ¿Cuál es la verdad? Aldo, ¿usted me escucha a mí? La verdad es que el virus seguramente mata mucho menos, pero destruye el sistema de salud. Le hago un punto y seguido, no quiero ser irrespetuoso, cortarlo al doctor Barsanti, pero no me está escuchando. ¿Ahí me escucha, Aldo, usted a mí? Lo escucho, ahí está. Bueno, que es un poco el planteo que estaba haciendo Claudio Velocopit de si levantamos un poco la cuarentena, lo que hacemos es colapsar el sistema de salud. Y vos decías, bueno, la gente está desesperada porque ¿cómo sobrevive? Única solución es, lo que planteaba Maxi, Gustavo, emitir y salir como bombero a poner dinero. Sí, y que ese rescate económico, que esa emisión llegue efectivamente a la economía real, llegue a las empresas y a las personas que lo necesitan. Hoy estamos en el momento en el que todavía no está llegando a las empresas que tienen que pagar los sueldos, y si no pagan los sueldos hay atrasos muy importantes en una parte muy importante de las empresas, hay recortes salariales también, hay suspensiones. Bueno, el paso siguiente, si eso no llega en las próximas 2 semanas, son los despidos masivos.
Y ahí ya tenés un problema más grande. Claro, es un problema no solamente de shock de oferta, es decir, se te paralizaron las empresas, sino que ya empieza del lado de la demanda un derrumbe porque la gente no tiene ingreso. Eso se puede parar si vos efectivamente acelerás, agilizás el rescate económico. Ese tiene que llegar inmediatamente a las empresas y a la gente. ¿Está llegando esa ayuda, digo, en la provincia? Nada menos que el conurbano, donde es concentración de 7 millones de personas, foco posible de infección grande y gran cantidad de materia productiva allí. ¿Está llegando? Bueno, se empezaron a tomar medidas desde Nación, desde provincia y está empezando a llegar. Hay un tema que me parece muy importante, que es que así como en cuestiones sanitarias estamos aprendiendo todos los días, esto es una cosa nueva, que se va conociendo la experiencia de otros países. Todas las sociedades están discutiendo si las medidas que están tomando son las correctas o no. Vimos muchos casos de idas y vueltas, ¿no?, respecto a estrategias. Me parece que acá nunca se cuestionó que la cuestión sanitaria era prioridad. Tanto el presidente, bueno, en nuestro caso en la provincia, como el gobernador, estamos permanentemente asesorados por expertos, epidemiólogos, médicos, que nos van diciendo todo esto que estamos hablando acá, y cuáles son las alternativas de medidas económicas y de medidas para atender las otras cuestiones que son consecuencias necesarias de las restricciones a la circulación, que es lo que impide que se expanda la pandemia. Pero el punto es que cuando se lanzan medidas, por ejemplo, como el refuerzo de la asignación universal, de las jubilaciones, bueno, este ingreso familiar de emergencia, y eso empieza a llegar, por el lado de las empresas, porque todavía no se tiene real dimensión de cuánto se va a extender esto, la primera estrategia fue la línea de crédito que los bancos debían facilitar a las empresas. Que no están llegando, convengamos, no están llegando. Hubo una resistencia por parte de muchas instituciones bancarias, las privadas principalmente, porque el Banco Provincia tuvo una actitud muy proactiva para ir a buscar a los clientes, para facilitar las líneas. Entonces, coincido con Maxi, la cuestión y la clave es que esa plata llega a las empresas. Y acá hubo, por parte del sistema financiero, me parece, una actitud que no es la que se esperaba. Los bancos, pongámosle el nombre, o sea, los bancos hicieron... Que pusieron muchas trabas. Los giles. Sí, miraban para otro lado, decían, no sé qué normativa están hablando. No te puedo dar la plata y demás. Ahora, Claudio, me quedo pensando en esto, digamos, porque vos lo que estás planteando, y lo dijiste bien, yo sé que la gente me va a odiar, pero esto no podemos levantarlo. ¿Con qué horizonte, digamos? ¿Hasta cuándo? Porque vos decís, o hasta que aparezcan los elementos para atenderlo, o hasta que pase el invierno, no sé. Si vos agarrás desde que yo empecé a hablar, y cada vez me preguntaron sobre el tema de la curva, del pico, yo dije, son expresiones de deseo. Están todos calculando cosas que son expresiones de deseo. Y de hecho, vas viendo cómo hoy se abra que el pico volvió a correrse, y que volvió a correrse, y que volvió a correrse. Esto, muchachos, no va a tener solución definitiva hasta que no haya una solución de fondo. Hasta que el tema no tenga una solución de fondo. ¿Que la vacuna? La vacuna, el antiviral, cualquier cuestión que traiga una tranquilidad, va a ser muy difícil. Pero vos es que me genera más que... No sé qué le pasa a la mesa, ¿no? Pero digo, hasta que no haya vacuna o no haya Tamiflu, como fue para la gripe A, tenemos que seguir en cuarentena. Bueno, o decidir globalmente y probar que ha funcionado, que es la teoría de algunos profesionales, es decir, segmentar la población y sacar a los jóvenes. A los que ya están inmunizados. Y ir buscando a los que... Es decir, o buscar caminos diferentes, ¿no? Pero es difícil que se logre una reactivación en la economía si la gente no está tranquila. Yo le pregunto, ¿quién se imagina yendo a un restaurante, a un bar, a comprarse un pullover, a cambiar un auto, a mudarse de departamento? ¿Alguien se imagina que en este estado de ánimo... Entonces no hay reactivación posible? O sea, me abrí los restaurantes, yo no voy. Y bueno, entonces corres el riesgo de generar aperturas que no generen impacto económico y aumenten la circulación. El peor de los mundos. Claudio, ¿vos coincidís con ese sector del gobierno que dice estamos en medio de una guerra y en medio de una guerra uno no piensa tanto en la economía sino en resguardar la vida para justificar esta extensión de la cuarentena? ¿Estás en esa línea, digamos, de vital importancia? Es que yo creo que es vital, es decir, porque la vida es lo primero. También entiendo que la gente me puede decir, sí, pero sin xenomorfo no vivo. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para que puedan comer, pero todos tienen que partir de la base, la vida es lo primero, o sea, yo creo que es ¿sabes qué pasa, Claudio? Gracias a la producción, la frase fue, estamos dominando al virus. Si lo estamos dominando es algo.
O sea, es casi humana esa actitud. No. O sea, tenemos que endurecer el discurso de la... No, al contrario. Estamos dominando la situación porque tuvimos la suerte de mirar la película que ocurrió en otro lado, hacer una cuarentena rigurosa, y si haces una cuarentena rigurosa, está demostrado por los más grandes profesionales del mundo que da resultado, y lo está dando. Entonces, lo que está dando resultado, vamos a hacer los que lo vamos a romper, somos campeones mundiales, estamos chiflados. Pero ¿no te parece que esa cuarentena, perdón, Gus, que vos decís que estamos dominando, que dijo el presidente que estamos dominando, no está un poco relajada estos últimos días, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? ¿No te da esa sensación? Sí. ¿Te preocupa eso o lo considerás lógico dentro de este esquema de cuarentena larga que va para largo? ¿Sabés por qué me parece que sucede? Porque yo creo que hay desesperación. La gente sale a buscar el mango, el empresario sale a ver qué puede hacer para juntar un mango para pagarle a la gente. Si la plata empieza a bajar en algún plan que permita, bueno, este es el sistema, va a bajar de esta manera, vamos a pagar hasta X cantidad de sueldo, vamos a hacer un esquema que tranquilice a la gente y todo, digamos, bueno, este es el escenario, con esto vamos. Yo creo que la gente va a entender, con bronca, enojado, porque todos queremos salir otra vez. Pero nosotros estábamos discutiendo hace unos días salir a correr. Sí. Salir a correr. ¿Me entendés? Sí, creo que de eso no cabe ninguna duda, no se puede ni salir a correr ni nada por el estilo. También hay que tener claro una cosa, si la economía colapsa, no hay posibilidad de sostener ningún sistema sanitario. Absolutamente. Ningún sistema sanitario. Pero para que entonces, no colapse... acá nadie está planteando el hecho de reactivar la economía, porque plantear reactivar la economía en este contexto sería un cuento de hadas. Es simplemente evitar el colapso, administrar la cuarentena para evitar un derrumbe absoluto de la economía en cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que ahora liberar, que todos vayan a los trenes, los colectivos? No. Alguien mencionó, y a mí me parece que es un criterio lógico, el de cuarentena administrada y tratar, como se dijo aquí también, que la medida, así como hubo un aspecto drástico y abrupto en materia de salud, tiene que haber algo masivo, simple y rápido en materia económica. Para que llegue la ayuda. No vas a dos velocidades y no se puede ir a dos velocidades. Bueno, porque es un poco lo que hablamos con Enrique los otros días. Si vos le trazás un horizonte de ayuda a la gente, decís, quédense en su casa porque no va a pagar impuestos, le vamos a pagar los sueldos, no va a haber corte de servicio, lo que sea. Me parece que el horizonte futuro es... Hay un tema, dos cosas. Una, lo que está diciendo Claudio, que es vital y que a los médicos nos preocupa, es que los otros virus respiratorios no les interesa que esté el coronavirus. Van a llegar, y especialmente en la infancia. Pero yo propongo lo siguiente, ¿qué pasa? Porque a nosotros nos encantan las palabras. Si en vez de cuarentena, la fantasía es, ¿la vida va a volver? ¿Cuándo va a volver a lo anterior? ¿Puedo dar una respuesta muy personal? Sí. No va a volver nunca a lo anterior. Gradualmente vamos a ir largando y volviendo. Obviamente eso es lo que pueden llamar cuarentena administrada, pero la fantasía de la gente es ¿cuándo se termina esto? Y esto como tal no se va a terminar. La reformulo la pregunta, ¿cuándo va a volver la vida lo más parecido a la vida anterior? Va a tener que ver seguramente con un sistema absolutamente eficaz, vacunación, los sistemas terapéuticos y demás, y como dice Barsanti claramente, una serie de medidas, porque él está mencionando algo cuando dice, para hacer una respiración hay que ponerlo en decúbito prono, lo que te está diciendo es, mira, necesitamos técnicos. Si los encargados de salud dicen, miren, tenemos un problema de anestesiólogos, no es solamente, tenemos la gente que intuba, que esto y el otro, hasta que no se tenga todo eso armado, la vida no va a poder volver a normal. Lo que pasa es que es obvio que, como decíamos el otro día, la salud tiene un aspecto económico también, no podemos disociarla de Ahora, eso. Aldo pregunta, ¿usted siente que se relajó? Porque arrancó con un convencimiento potente la cuarentena, se cumplió, había como una responsabilidad. ¿Siente que en estos últimos días se relajó, que algo se comunicó mal para que uno sintiera que podía salir más a pasear al perro al supermercado, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, creo que no ha sido la intención seguramente de la comunicación esa, pero sí redundó en que la cuarentena está más relajada, entre comillas, y esto es peligroso, sobre todo antes de lo que uno establece como el segundo mes de la cuarentena, y el de ver que la curva esté aplanada. No podemos mirar los test porque no testeamos. Si Corea del Sur testea 6.000 test por millón de habitantes, nosotros testeamos 340. Y yo quiero hacer un énfasis acá, que todo el mundo pone esperanzas en conseguir los test y testear masivamente. Primero, que es muy difícil conseguirlos en el campo internacional, porque no hay, porque no se lo entregan. Validar los test rápidos, que son para ver si los tipos están inmunes después de haber tenido la enfermedad o no.
o los test más rápidos desde el punto de vista molecular. Todo eso no va a ser ni de fácil obtención ni de fácil administración, porque ¿cómo hace usted para establecer todo un sistema en el que usted hace el diagnóstico de que el paciente está infectado y entonces lo aísla, dónde lo aísla, lo deja en la casa, lo pone en un hotel? No es tan sencillo. Hoy Nacho, hubo... Entonces, hoy Nacho hubo un récord de test en la Argentina, ¿no? Hoy fue el día que más test se hicieron 2.083, Luis. Es el día que más test se hicieron. Lógicamente esto va a ir aumentando porque hoy el gobierno cambió el protocolo, la definición de caso sospechoso. ¿Te acordás que antes tenías que tener un contacto con alguien que haya viajado? Bueno, eso se terminó. Si tenés fiebre y tenés alguno de los otros criterios, por ejemplo, tos, problemas respiratorios, pérdida de olfato y de gusto también. Olfato y de gusto, te hacen el test. Si tenés de repente se te va el olfato, te hacen también el test. ¿Por qué es esto y por qué no se hizo antes? Bueno, porque ahora empiezan a llegar los test que compró el Ministerio de Salud y tienen más disponibilidad de test en todas las provincias. Quiero contarles que vamos a estar enseguida con el ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación, que no es un tema menor. ¿Qué va a pasar con el ciclo lectivo? Paraguay dio por terminado, dio por cerrado el ciclo lectivo. No existe más la escuela en el 2020. Eso también, ¿cómo va a impactar entre todos nosotros? Sí, Maxi. No, nosotros venimos diciendo que es muy importante que efectivamente la asistencia crediticia llegue para que no se deslegitime efectivamente la cuarentena, ¿no? Si la cuarentena es un dato, para poder sostenerla es muy importante. Hoy el Banco Central ha tomado una serie de medidas que los pone a los bancos en la necesidad de salir a colocar más dinero, no tener 400.000 millones de pesos a cero tasa de interés, porque los ha obligado a pagarle más tasa de interés a los depositantes. Entonces eso seguramente va a agilizar también la colocación de créditos, si no los bancos van a perder mucha plata en este caso. Pero me parece importante lo que dice Velocopit por lo siguiente: yo recibo y escucho a muchos empresarios que han presentado muchas propuestas para salir de la cuarentena, gradualmente, flexibilizar, que esto, que lo otro. Hay una desesperación muy grande y es entendible, y hay una responsabilidad primaria del Estado. Ahora, lo que está diciendo Velocopit coincide con lo que dicen los expertos médicos, que son muy cuidadosos y están planteando un escenario, ojo, que acá puede seguir el escenario de catástrofe sanitaria en la Argentina. Claro. Que lo diga Velocopit me parece tiene un valor, porque las empresas de medicina prepaga, junto con las obras sociales, hoy están en una situación muy delicada. Muy delicada porque la gente no está pagando nada y las empresas no están pagando nada. Lo último que pagan las empresas son los aportes patronales, el aporte a la obra social, entonces los aportes también a la medicina prepaga. O sea que también el sistema de salud privado, incluyo acá a las empresas prepaga y también a las obras sociales, está en una situación muy delicada, donde no reciben ingresos y donde se le han disparado los costos. Ahora, teniendo en cuenta eso, Velocopit está diciendo, en vez de subirse a la ola, salgamos de la cuarentena porque quebramos todos, lo que está diciendo es, ojo que si llegamos a salir de la cuarentena, esto puede ser una catástrofe, puede ser muchísimo peor. Por eso me parece que tiene un valor. No lo hablamos con Velocopit este punto. Es muy importante. Si él lo va a reconocer, pero efectivamente hay un problema muy grave de financiamiento en este momento, tanto de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga. Porque hay una incobrabilidad generalizada en todos los sectores. Hay un problema de financiamiento gigante. De hecho, la CGT hizo un comunicado en las últimas horas planteando este tema sobre la necesidad que el sistema de obras sociales tenga un financiamiento, porque de ahí sale el recurso que se necesita para hacer frente a todos estos gastos que se están generando. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Y ojo, que mis amigos son todos empresarios, grandes, medianos y chicos, y yo estoy tratando de hablar en sintonía para que ellos me entiendan que es a favor de ellos también. No es que yo digo, flaco, arréglense solo y suicídense. Estoy diciendo, tenemos que generar los recursos para que esta gente, desde el almacenero al tipo que tiene una empresa grande, porque todos están, uno paga 20 sueldos, tiene un problema, y otro paga 5.000 sueldos, tiene un problemón. Claro. Todos puedan hacer frente a un esquema que el gobierno defina y se pueda mantener esta etapa que yo defino que hay que dividir. Esto es como una etapa en dos. Porque después yo escucho a los economistas diciendo, y bueno, pero la emisión, las problemáticas de la emisión, las consecuencias. Yo digo, nadie puede hablar de esto porque esto no lo vivió nadie. Ninguno tenemos
epidemia en pandemia, especialidad, es decir, saber cómo... Sí, entonces yo digo, hay que dividir en dos. Un tratamiento económico para esta emergencia tremenda y después un equipo de gente que se dedique a ver cómo vamos a salir el día que esto se solucione. Ahora, si pretendemos aplicar lo que está en los libros, no vamos a poder funcionar. Yo ¿sabes qué? Te rescato, te banco especialmente que vos le decís derecho viejo. Es decir, vos decís, si abrimos la cuarentena ahora, nos vamos al demonio con la crisis sanitaria. O sea, no tenemos noción de lo que puede pasar. O sea, esto está diciendo sin ánimo alarmista. Es que, pará, porque descarto, mirá, vos me podés decir, el coronavirus, una moneda al aire, puede pasar o no puede pasar. Ahora, los profesionales, el doctor que está ahí escuchándonos, sabe muy bien que la gripe es inevitable, va a venir. Entonces ya ahí tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque tenemos que sacar las armas, como yo digo en una guerra, y empezar a tirarle tiros a esa gripe que no tiene sentido. Ahora esos tiros son balas que perdemos para atender el coronavirus. Entonces no hay manera, no hay forma. Pues si te viene un paciente con gripe y vos lo tratás por coronavirus, usaste los recursos del coronavirus. Todos los recursos. Y después yo tiene gripe y gasté todo. Gasté el recurso humano, gasté el camisolín, gasté los guantes, recurso que es finito, señores. No finito en la Argentina, es finito en el mundo. Hay que salir a buscarlo. Lo buscan todos desesperadamente. Hoy es una búsqueda del tesoro encontrarlo. Por eso se pagan las cifras que se pagan. Por eso estamos hablando de números que crecieron, es decir, de manera increíble. Entonces, tenemos que entender que en una guerra hay que decir, bueno, lo ideal y lo posible. Entonces, tenemos que hacer lo imposible. Yo sé que lo ideal serían muchas otras cosas, pero no hay para muchas otras cosas. O sea, quedarse adentro y... Hoy por hoy es la única... Nadie en el mundo ha encontrado otra herramienta. Miremos después cómo funciona otra... El que intentó hacer otra herramienta, digo, vamos a convivir, vamos a ver... Fijémonos en Estados Unidos. No quiero ponerme dramático, pero digo, si empezamos a relajar la cuarentena, corremos el riesgo de ser Nueva York. Siempre corremos el riesgo. Nadie te puede sacar que no va a suceder. Y ojo, y el sistema de salud argentino no tiene la potencia del americano. Entonces el riesgo puede ser mayor. Entonces nosotros tenemos que hasta sobreactuar eso. Dice, bueno, cuidémonos. Y los números muestran, si vos agarrás la tabla argentina, hoy, en índice de crecimiento, es sobresaliente. Es decir, desde el punto de vista de cómo vienen dando los números, es decir, por supuesto, lamentablemente estamos en una situación donde los muertos, fíjate lo que llegamos, los muertos se transforman en números. Y vos decís 122 son un montón. Claro. Y yo me imagino la familia de cada uno y dice, ¿y este loco? Ahora, desde el punto de vista de un análisis estadístico, Argentina viene muy bien. Incluso bajó el promedio que dijo el presidente el otro día, que decía cada 10 días duplicabas la cantidad de casos, ahora estaríamos llegando a duplicar al día 12 o 13 incluso. ¿Cómo está el clima, Augusto, el clima social, que un poco se describía recién? El que está harto de estar encerrado, el que está desesperado porque no te llega el mango, los que viven al día, el que tiene una empresita chiquita o un contador. ¿Cómo está el clima en la provincia de Buenos Aires? Bueno, por supuesto hay mucha preocupación, hay sectores que directamente no están pudiendo funcionar y no están recibiendo ingresos y esos sectores obviamente legítimamente plantean su situación y nosotros estamos trabajando todos los días estudiando las diferentes alternativas junto con los intendentes para a partir de protocolos, a partir de situaciones excepcionales sin... ir en contra de lo que decía Claudio y de lo que dicen todos los expertos respecto a cuáles son las prioridades, pero ver en una provincia tan amplia también, por una cosa obviamente es el conurbano, donde ahí hay un consenso unánime de que relajar o flexibilizar la cuarentena puede tener consecuencias realmente muy malas en los objetivos que están buscando, pero en otro tipo de ciudades o municipios se están analizando alternativas con los intendentes para que las actividades que pueden desarrollarse con protocolos muy firmes y que pueden permitir generar ingresos que hoy no se están generando, se desarrollen. Eso, obviamente, lo planteó el presidente, son propuestas que los gobernadores le van a elevar a Nación y Nación dispondrá las autorizaciones correspondientes. Pero me parece también hay que pensarlo, y lo decía el gobernador, como una administración más focalizada, más regionalizada, por actividad. Geográficamente ubicada. Sí, creo que lo tenemos al ministro de Educación de la Nación para sumarlo también a la charla. Está ahí Nicolás Trota. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Alguna vez cuando comenzó toda esta pandemia, creo que fuiste vos el que lo utilizó y si no alguien de educación que dijo, lo primero que se cierra es lo último que se abre? Y una de las primeras cosas que cerraron fueron las escuelas. ¿Te imaginás alguna apertura del ciclo lectivo en este 2020? Esperemos que sí, Luis. Creo que tenemos una certeza que es priorizar la salud. Luego tenemos que ver cuándo la salud nos va a permitir abrir físicamente las escuelas, porque seguimos enseñando a la distancia, ¿no? Con mucho esfuerzo de los maestros, de los estudiantes y de la familia. Y en ese camino creo que hay una incertidumbre en todos los países del mundo. En el hemisferio sur, que vivimos la pandemia en el presente, en un proceso que está iniciando, y en el hemisferio norte, que lo viene sufriendo desde hace varios meses. Y he conversado en estos días con los ministros de Francia, la ministra de Italia, de España de Educación, y ellos todavía no tienen la certeza de cuándo van a poder volver a las aulas. Claro, o sea, en hipótesis, no estoy diciendo que esto pase, no se descarta que en el 2020 no haya ciclo lectivo, que no haya clases en todo el ciclo lectivo. No es un escenario que estamos trabajando, ¿no? Nosotros sí estamos trabajando en la posibilidad de volver, no te digo en las próximas semanas, pero en algún momento del año. Ese es nuestro desarrollo, los distintos ejercicios de las distintas reuniones de trabajo que estamos llevando, pensando no solo cómo fortalecemos las instancias de la continuidad pedagógica en este momento, sino también imaginando el día después, ¿no? Con mucho consenso con las provincias, con los sindicatos y con los principales referentes del campo educativo, para que llevarle en parte tranquilidad a todas las familias y a los estudiantes. Con el esfuerzo que estamos haciendo no se pierde el año escolar. Tenemos que sí intensificar los procesos de enseñanza, ver cómo hacemos dialogar los ciclos lectivos y ver los 14 años de educación obligatoria a nuestros estudiantes, desde sala de 4 hasta que se termine el secundario. Doctor Barsanti, en este panorama, volver a las aulas no resulta médicamente aconsejable de ninguna manera. Incluye todo lo que sean reuniones masivas en cualquier lugar, estadios, en teatros, en escuelas, en universidades, porque esto es el kit de la cuestión de la transmisibilidad del virus. Este virus es muy contagioso y por eso puede destruir el sistema de salud y puede destruir la disponibilidad, aunque sea transitoriamente, de la gente que está encargada y capacitada para manejar ese pequeño porcentaje que, como es tan contagioso, termina destruyendo el sistema de salud. Claro. Y todos los que fueron al frente con esto irresponsablemente tuvieron que ir para atrás. De una terapia intensiva o viendo la cantidad de fallecidos por no poderlos atender adecuadamente, por el número de personas que se infectan. Entonces, es impensable en este momento escenario. Yo creo que hay que ver, hay que hacer la mayor cantidad de test posibles, evitar cualquier forma de reuniones masivas e ir relajando en el momento que la curva descienda, porque si nosotros cortamos la cuarentena viniendo el invierno con el virus incisional, la gripe, etcétera, y relajamos la cuarentena en este momento donde va en ascenso la curva, muy controlada, muy bien. Un ejemplo, bueno, vamos a tirar todo el esfuerzo que hicimos por una decisión apresurada que es totalmente entendible de algo económico. Vos no sos sanitarista, Claudio, pero de hoy arrancamos diciendo, mayores de 70 años en la capital federal van a tener que pedir día por día una autorización para hacer una salida extraordinaria que no sea la farmacia o ir a cobrar la jubilación. ¿Te parece bien, Claudio, eso? Es por el bien de ellos. Es decir, está claro que los mayores de 70 es la población de mayor riesgo. Es decir, vuelvo a lo mismo, y yo lo dije la primera, es decir, la gente no se tiene que sentir discriminada, se tiene que sentir protegida. Hoy escuché gente que decía, estamos en prisión domiciliaria los mayores de 70 años. Bueno, es una situación. Yo trato de, nosotros estamos conviviendo con esto desde el primer caso, el 3 de marzo, y todos los días nos sorprendemos de cosas que van sucediendo. Es una situación tan atípica, Luis, tan increíble, que tenemos que acostumbrarnos a situaciones increíbles. Si yo entiendo que si a uno lo vería objetivamente, si a un anciano tiene que pedir permiso, me siento discriminado, pero es por su bien. Es decir, es peligroso, tiene 15% de mortalidad en los mayores de 70. Entonces,
es una realidad que tenemos que entender. La situación es muy complicada. ¿Qué pasa por la cabeza de un anciano de 70 años? Una persona, hoy decía anciano de 70 años, parece una enormidad. Enrique, una persona de 70 años que desde hoy, para salir, tiene que pedir permiso. Y obviamente en realidad ya una persona en la tercera edad empieza a cuestionarse cuestiones de la vida y la muerte. Entre otras cosas, parte de las cuestiones de esta caída vital le significa una involución en un montón de cuestiones. Ahora, por eso hay que sostenerlos de alguna manera con un discurso. Si el discurso es claro y se les explica que esto no es una curva matemática, que esta curva aplanada, chata, para abajo, como queramos, de golpe puede ir para arriba de un día para el otro. Si de golpe dejamos salir a gente, ¿por qué? Porque es clarísimo, no tenemos que repetirlo, que en todo el mundo, el caso concreto que dice Barsanti, que dice Velocopy y demás, fue Inglaterra, Estados Unidos, pensaron que la inmunidad comunitaria iba a funcionar. Sabemos que no funciona. Entonces, lo que hay que explicarle a esta gente, que sí va a sentir un montón de cosas, pero que lo que está en juego es su propia vida. Es decir, el factor vida va a ser mucho más importante. Se pueden sentir mal, pero la probabilidad del dolor que pueden ocasionar a sus seres queridos va a ser mayor. Entonces hay que empezar a explicarles esto. Claro, y a balancear los valores que están en juego. Los valores que están en juego, porque, a ver, pérdida va a haber, pérdida seguro va a haber, pérdida de algo. Pero el valor en juego, vida, es el valor supremo por encima del malestar psicológico. Pero, en el otro extremo... Sí, Javi. Enrique, más allá de explicarles, ¿vos crees que el discurso que muchos medios de comunicación estamos asumiendo, que es contar, pero también mostrar lo que pasa con los casos de Italia, no Sri Lanka, claro, Italia, bien cercano, España, Estados Unidos, Brasil, son casos donde hemos visto, voy a ser crudo, toneladas y toneladas de bolsas negras, sí, pero vos de sabés... cajones, de los cuales la mayoría son de gente de más de 65 y 70 años. ¿No basta con eso? No, ¿Tienen que llegar acá las bolsas negras? No. Y te explico por qué. Porque es un poco lo que yo desde el primer día, hasta me he peleado con algún médico. El miedo no funciona. El miedo funciona a corto tiempo. El miedo como tal no funciona. ¿Por qué? Porque al cabo de cierto tiempo una persona de tercera edad puede decir, bueno, de todas maneras me voy a morir, con lo cual mejor que disfrute de la vida. Ahora, si vos le empezás a educar, que es diferente, y no es un proceso eterno, educar son muy buenas razones. Mire, en una de esas, usted, una razón, si usted no sale, en una de esas su nietito no va a poder tener la atención en una sala. Empezás a hacerlo participar de otra cosa. Es decir, si el proceso en lugar de ser... El miedo dura pero poco tiempo, que por eso la gente empezó a salir. ¿Cuánto tiempo duró los cuerpos en Ecuador? Vimos cuerpos, videos de gente que tiroteaban en Chile, vimos todo lo terrible. ¿Y cuánto dura eso? Poco. Ahora, si le empezás a dar buenas razones, la gente no es tan estúpida, empieza a entender. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Enrique. O sea, que el miedo te sirve para un ratito, pero después sí, bueno, sí, total, me voy a morir. Y si no me contagio, te agarra una cosa heroica de que... Perdón, y en la tercera edad hay una cuestión ligada a la pulsión de muerte, que el doctor Barsanti, que atiende, es un médico clínico de años, ve gente, y a cierto momento, ¿por qué el adulto mayor a veces no te toma la medicación bien, hace esto? ¿Porque se equivoca? No, porque está boicoteándose de alguna manera también. Quiero decirles que ya se suma Gustavo Segre desde Brasil y Adrián Sack desde los Estados Unidos. En el otro extremo, Nicolás, como ministro de Educación, también hay otro modo de educar, de explicarle a los pibes que están en casa y a los padres que están en casa. Algunos que entran en crisis porque dicen, no quieren hacer la tarea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo manejar el tema de mis hijos, que es también nuevo y que hay que aprender ahora en esta situación, Nicolás. Bueno, tenemos un desafío que puedan dialogar quizás las dos instituciones educativas más importantes, que son la escuela y la familia, ¿no? Y en este momento ser conscientes que lo principal es cuidar la salud, hacer un esfuerzo para seguir aprendiendo, como están haciendo los maestros y las familias, pero también es un momento de cuidar a los más pequeños del hogar, ¿no? Acompañarlos en incertidumbre que transita la sociedad, pero que también los golpea a ellos, ¿no? Por eso muchas veces es incomprensible pensar que podemos dar la continuidad pedagógica sobrecargando a los más pequeños, ¿no? Hoy hablaba con varios pedagogos el desafío también de la contención de la familia y el rol que tiene también la escuela en tratar de generar la conciencia del momento que estamos pasando y llevar la tranquilidad a la familia. Digo que vamos a recuperar
los conocimientos, los saberes, lo estamos haciendo hoy y también lo vamos a profundizar cuando volvamos físicamente a las aulas. Sí, o sea, no entrar en la desesperación de lo que se está perdiendo en este año. Supongamos, hipótesis que vos me decías no están manejando, pero digo, si se perdió todo el año, no es la gravedad, se puede recuperar, se puede acomodar con lo que ya se hizo y con lo que está a venir. Quiero preguntarle a Adrián Sack, buenas noches, en Estados Unidos, porque digo, ahí pasó lo que estaba mencionando recién Enrique, la displicencia, no le doy bolilla, es un problema de los chinos, después el susto, el miedo que provocó Nueva York y hoy Trump que vuelve con la idea de reabrir la economía. ¿Qué está pasando allí en Estados Unidos? Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis y equipo. ¿Qué está pasando? Trump hoy volvió a ser Donald Trump porque se salió con la suya al querer anunciar, ya lo hizo hoy de hecho, la reapertura de la economía de Estados Unidos. Lo hizo utilizando incluso su eslogan proselitista que, como recordamos, es hacer grande de nuevo los Estados Unidos, Make America Great Again. Y él lo hizo hablando de abrir Estados Unidos, abramos Estados Unidos de nuevo. Esto es un plan de 3 fases que no tiene, atención, no tiene plazos y eso es lo que hizo que tuviese el apoyo, el consenso por parte del staff médico de la Casa Blanca en esta fuerza anticoronavirus. Es un plan de 3 etapas que va a permitir, por ejemplo, a reabrir los gimnasios y los restaurantes. Los restaurantes son uno de los sectores más sensibles. Aquí 1 de cada 5 restaurantes cerraron y se cree que la mitad de los restaurantes va a tener muchas dificultades para poder reabrir. Pero esto lo va a ir haciendo paulatinamente en esta primera etapa, esperando 15 días, 14 o 15 días de declinación permanente de casos, sin dar números de casos, ¿no? Claro. Pero con la declinación persistente de casos y controlando a cada persona que vuelva, tomándole, por ejemplo, la temperatura, haciéndolo usar barbijo y manteniendo siempre la distancia social, es decir, aquí son 6 pies o 1,80 m aproximadamente, haciendo eso quiere ir volviendo paulatinamente y de paso darle un guiño al electorado, ¿no? Recordemos que tenemos elecciones el 3 de noviembre, que son fundamentales, para ponerles la cabeza en otra cosa, porque hoy se dio el número de gente que pidió el seguro de desempleo, es decir, de desempleados y gente que está licenciada, que ya no cobra y que solamente le van a reservar el trabajo. Tenemos 22 millones de trabajadores es impactante el número. Con dificultades. Pero me quedo pensando esto, Claudio. Es impactante. Es impactante, que es más o menos lo que pasa en Milán. Hoy veía que son las 4D con la que van a abrir el 4 de mayo, que es distancia, los 2 metros, dispositivos, cualquier tipo de cubreboca, etcétera, etcétera, digitalización, las aplicaciones y mucho test diagnóstico. Si hacemos eso acá en la Argentina... Volvemos a decir, Estados Unidos va a abrir entrándole el verano. Es una cuestión muy distinta, ¿eh? Es decir, pasó el pico, va a probar entrando en el verano y no hay garantía que le vaya bien. Empecemos, me parece a mí, mirando cómo les va. Pero no perdamos de vista la estacionalidad, pues es un tema que no es menor. O sea, acá nos viene complicado. Acá nos viene al revés, estamos en la etapa al revés. Acá tuvimos la ventaja, enorme ventaja, mucho mejor como estamos acá, que nosotros vimos la película afuera, una película nunca vista, y sacamos nuestras propias conclusiones. Yo lo que creo que todos tenemos que entender que todos perdimos. Si como sociedad estamos tristes porque hemos perdido. Hemos perdido. Acá ahora lo que tenemos que discutir es por cuánto perdemos. Entonces, cuando uno siente que perdió su libertad porque no puede salir, o que perdió la posibilidad... Es decir, los partos, la gente está yendo los matrimonios solitos, si no pueden ir los abuelos, no pueden ir los amigos, los velorios, también están solos. Es decir, la sociedad ha perdido, se ha perdido todo. Yo digo que se convive con la angustia permanente y la esperanza, que es lo único que nos queda. Pero hemos perdido. Entonces, cuando ponemos la historia de me quitan mis derechos, no puedo salir, y sí, no podés salir. Es uno de los costos adicionales que tenemos por la desgracia que nos tocó vivir. No pensemos que vamos a salir ganando. Acá es ver si perdemos 10-0, 20-0 o 500. O sea, perdimos. Perdimos. Es decir, o alguien puede estar feliz en el medio de este despegue. Hablarle al que está presionando y que te dice, levanten la cuarentena, esto es la vida, tenemos que salir a laburar y demás. No, es decir, viste que siempre está el que quiere transformarse en un simpático, en un ganador, en un pibe. Eso no existe, esto no es joda.
Es decir, hay que ir a los sanatorios, hay que ver, la gente se muere, esto no es un chiste. Es decir, esto es una cosa jodidísima. Entonces acá tenemos que ser cuidadosos. Es decir, por supuesto, y vuelvo a decir lo mismo, porque yo soy economista, que quede claro, tiene que haber solución económica, tiene que haber un sistema que traiga tranquilidad a la gente, porque si no el despelote es inarreglable. Es decir, estos son le suman la angustia al encierro, a la incertidumbre. manera, y además la gente tiene que comer, es decir, con mucho menor nivel de gasto, porque también hay que ser realista, el nivel de gasto de todas las familias cayó. Porque ¿qué hace la gente? Come. Nada más. No hace otra cosa. Entonces, con ese sistema, eso es lo que tenemos que hacer. Y aguantar la tristeza que esto significa. Es decir, es difícil mirarse al espejo y decir, che, qué desastre lo que nos pasa. Es un desastre. Vos es que lo veo a Gustavo Segueré en San Pablo que asiente mientras estás hablando. Buenas noches, Gustavo. ¿Estabas asintiendo cuando hablaba Claudio Velocopit? Sí, Luis, buenas noches para todos. Aquí es un gran dilema el tema de la economía y la salud. Hoy cambió el ministro de Salud. Bolsonaro echó al ministro Mandetta, asumió un oncólogo, Nelson Teich, y él mencionó que la estrategia de su ministerio será más testeos. Brasil recibió 725.000 kits, pero son muy insuficientes para la cantidad de población. Compró 22.9 millones de kits de testes a China. Envía en estos días 40 aviones para retirar 960 toneladas de productos, insumos y productos para el sector hospitalar. Y un informe de la Universidad de San Pablo, prestigiosa universidad pública, junto con la Universidad Nacional de Brasilia, el Instituto Butantan y un instituto de infectología de Fiocruz, mencionaron que el aislamiento podría ser del 40% y es un aislamiento social general. Aquí no hay cuarentena rígida para permitir el equilibrio entre lo que es el cuidado a la vida y el cuidado a la economía. Bolsonaro hoy habló en Red Nacional, mencionó que el país no tiene recursos ilimitados, no está emitiendo reales, está utilizando recursos que tenía propios a partir de la declaración de calamidad pública por parte del Congreso, está dispuesto a utilizar reservas internacionales si así fuera necesario. Brasil tiene 380.000 millones de dólares de reservas y recordemos que el gobierno Donald Trump le dio un swap cambial por 60.000 millones de dólares a Brasil y a 8 países más. Lo que se manifiesta como necesario es que el aislamiento social, que hoy está en el orden del 50 al 55% en San Pablo y que tiene potestad el gobierno provincial, el gobierno del estado de cada provincia y los municipios, pueda ir reduciendo de a poco, siempre preservando la salud, pero sin descuidar la economía. Quiero sumarlo a Tomás, que está en Nueva York, a quien ya hemos saludado otra vez. Gracias, Tomás, por estar con nosotros. A Tomás Fritzl, por supuesto, que es periodista. Y voy a empezar por algo muy personal. ¿Cómo estás? Porque tengo entendido que empezaste a preocuparte por algún tipo de síntomas personales. Luis, primero, buenas noches a todos. Sí, a ver, yo la palabra de preocuparme trato de no utilizarla y lo digo de corazón y escuchaba muy atento todo lo que decían, que realmente es una realidad, pero desde mi lugar, yo ya son 23 días los que llevo desde el primer día que me empecé a sentir mal. Hoy me sentí mal, no voy a mentir, no me sentí perfecto y perdí un poco el gusto. Un poco bastante, no el olfato, sí el gusto. Habiendo pasado ya unos 18 días de que estoy bien, de que dejé de tomar paracetamol, que me volví a hacer el test para ver si daba o no positivo, y la realidad es que yo no estoy preocupado y está bueno el no volverse loco más por la cabeza que por otro motivo, más allá de todas las situaciones reales que estamos viviendo. Claro. Ahora, hace 23 días empezaste con síntomas y ahí te hiciste el test de coronavirus, Tomás. Claro, yo empiezo con síntomas, nosotros somos una familia, en verdad yo soy, no estoy con mi familia acá, estoy con una familia amiga, en donde hay un paciente de riesgo que gracias a ello nosotros nos enteramos que tenemos coronavirus y luego de esa situación es donde, a ver, cada uno de los síntomas que vivimos eran demasiado obvios, más cuando dan el positivo. Desde el dolor de cabeza, desde la fiebre, de la taquicardia y desde un cansancio que era un cansancio realmente único. Luego de esa situación, yo soy uno de los primeros que por suerte dejo de tener fiebre y de sentirme mal, más allá de este cansancio como te contaba. Claro. Luego de ahí decidimos nosotros hacernos el test, al no ser pacientes de riesgo decían que no, que teníamos que ser pacientes de riesgo, hasta que pudiendo pagarlo, y por suerte yo la aseguradora que tengo lo cubre, nos dieron una fecha, nos lo volvimos a hacer, que fue este lunes pasado, ya pasaron
4 días todavía no tenemos el resultado. No, pero perdón que te hago sé que no soy indiscreto porque sos muy joven. ¿Cuántos años tenés, Tomás? 36 años, y de todas maneras lo puedo contar, y no fui el único que está en esta situación con distintas Pero edades. un test te dio positivo. ¿Una vez sí te dio positivo? Sí, a nosotros, sí, prácticamente a todos. A todos los que están ahí en casa. Y Sí. fue cuando atravesaste esta sintomatología. Y hoy volvieron algunos síntomas no tan fuertes, me pareció entender, como hace 23 días, pero volviste a sentir algo que es muy típico, que es perdiste el olfato o el gusto. Sí, el olfato no. Hoy me levanto y cuando me levanto como una banana, lo cuento, hoy justo hablaba con mi madre, siento el gusto, luego desayuno un poco más fuerte, me empiezo a tomar unos mates de una yerba bastante fuerte que me gusta y ahí medio como que no lo sentía tan fuerte, cosa que no me cayó mal, digamos. Y luego en el almuerzo hago un comentario diciendo, che, no le pusieron pimienta a esto. Y me dijo, sí, le puse. Y para mí era todo lo mismo. Y ahí me di cuenta y hoy, es más, por las dudas tomé un whisky para ver que me hicieron tomar un whisky y sentí solamente el ardor alcohol. de garganta. El ardor, pero no. El alcohol, cuando uno no está acostumbrado, quema, pero no sentí ningún gusto. Al igual que la pimienta u otras cosas. Y te hiciste hace 4 días el test, que todavía no te dieron el resultado. Nos tienen que llamar, dijeron que nos van a llamar y que esperemos el llamado. Dijeron que entre 2 y 7 días nos dan el resultado. Digo no porque no fui solo y parte de los 3 adultos de los cuales hemos vivido todo esto, los 3 nos volvimos a hacer el test, digamos. Y en estos días que comparten, como decías, 3 adultos, ¿compartieron vajilla, baños? ¿Qué precaución tomaron? No, nosotros, a ver, nuestra realidad es que hace un mes que ya estamos en cuarentena, y cuarentena desde el primer momento que en Estados Unidos no era obligatoria, y creo que ni lo fue, más allá de esta necesidad de que uno siente de respetar porque sabemos que es muy contagioso. Cuando nos contagiamos empezamos a aislarnos en distintos lugares de la casa, por suerte que hay espacio, y ahí es donde luego de cierta cantidad de días, que fueron los 14 días recomendados, empezamos como a unirnos, digamos. Claro. Y luego de esa situación volvimos a vivir común y corriente, pero todos juntos. O sea, estábamos todos juntos y yo ahora simplemente estoy volviendo a sentir ciertos síntomas. Hace 2 días también otra persona sintió este tema de la presión en el pecho, pero bueno, la realidad es que hoy tampoco sabemos nosotros si tiene que ver con la cabeza. Yo creo que lo del gusto no tiene que ver con la cabeza y realmente yo le pongo muchísima onda y positivismo a esto, porque digo, si no siento el gusto, no siento el gusto. Yo hoy ahí no hay modo, ahí no hay modo. Con amigos, claro, digo, si yo hoy realmente no sentí el gusto y me puse pimienta en el dedo y lo probé y, a ver, nada. Vamos a hacer algo que es absolutamente... ahí medio... Sí, Tomás, vamos a hacer algo absolutamente incorrecto porque un médico jamás puede diagnosticar por videollamada, pero lo tengo al doctor Aldo Barsanti, que es un clínico de enorme experiencia, y lo veo a sentir cuando está hablando Tomás. Es un síntoma potente la pérdida de gusto, Aldo, ¿verdad? Típico. Casi le pone el sello, casi que no necesitaría el hisopado para hacer el diagnóstico, porque es entre 2 y entre el 30 y el 60% tiene trastorno de olfato y del gusto en un cuadro febril, en una pandemia. Mire, 2 más 2 son 4 y pocas cosas que en medicina son así, sobre todo si no tiene congestión, no tiene sinusitis, que podría ser responsable. Claro. Y ahora así que sin duda es un signo típico. Claro. ¿Y cómo sería en este caso, insisto, con todo respeto por la medicina y por usted, Aldo, para no diagnosticarle a Tomás al aire, pero digo, hace 23 días comenzó con los síntomas, se mejoraron, le dio un test positivo, un ciclo de 23 días, ¿puede llevar esta enfermedad? Sí, de hecho, digamos, se han encontrado pacientes que eliminan virus en materia fecal, en esputo, etcétera, hasta 39 días. No sabemos si son infectantes en realidad porque son estudios sin cultivo, pero sí, la enfermedad puede durar típicamente 14 días, pero puede llevar más tiempo el paciente con síntomas y aparecer estos más tardíamente, ¿no? Claro. No significa que se esté reinfectando ni nada por el estilo. Aprovecho para preguntar, porque realmente me parece que está buenísimo. A mí me pusieron este hisopado supuestamente por la nariz, por los 2 orificios, casi tocando el cerebro. Esto no quiere decir real, digo real, fue muy incómodo. Pero digo, dentro de esta situación, ¿pueden saber si uno agarra esta inmunidad que se hablaba? No,
No, la PCR hace solamente diagnóstico, digamos, de partículas virales por una reacción del genoma del virus, del RNA. Los test serológicos son los que miden anticuerpos y esos en general no son positivos al inicio, son positivos entre 2 semanas y a veces mucho más, con lo cual no sirven para diagnóstico precoz. Claro. Sino para ver qué gente ha quedado inmuno y todavía con muchos reparos. Todavía se está viendo eso, claro, se está viendo. ¿Y Tomás, que te estás de vuelta con paracetamol o nada? No, yo decidí desde lo personal no tomar absolutamente nada porque perdí el gusto. No fue que me sentí mal, es más, me tomé la fiebre 3 veces por las dudas, no tuve en ningún momento alta temperatura, entonces yo decido respetar, yo siempre lo dije desde el primer momento que me pasó esto, fue que escuché mucho a mi cuerpo, Luis, y creo que ahí fue como un detalle muy importante desde mi lugar, sin hablar, por supuesto, de los lamentos o de las muertes que lamentablemente se pueden contar en los Estados Unidos como en todo el mundo, pero yo respeté a mi cuerpo, lo escuché y yo de fiebre tuve 5 días, luego por suerte pararon, se fueron los síntomas, sí tuve mucho cansancio y hoy vuelve esto en donde me da medio como qué lástima, yo esperaba un negativo o por lo menos eran las ganas. Pero más allá del negativo, yo estoy bárbaro, que eso es lo bueno. Más se te ve muy bien, se te ve muy bien, claro. Es que estoy muy bien. Va a volver el gusto. ¿Cómo, doctor? Va a volver el gusto, que se quede tranquilo. Está claro. Ahora, Adrián pregunta, el caso Tomás que está en Nueva York, lo extiendo a todos los Estados Unidos. ¿Es posible, es masiva esta posibilidad que tiene Tomás de que tiene un seguro, le permitió hacer el testeo 1 y 2 veces, o no está pasando, Adrián, con la mayoría de los norteamericanos? A ver, sí, es masiva. Digamos que el sistema de salud de Estados Unidos, que normalmente muchos piensan que no abarca toda la población, en realidad tiene algunas trampas en el medio, ¿no? Por ejemplo, los que están por debajo de la línea de pobreza tienen cobertura total de cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en Georgia, en el estado donde estoy, los que cobran por ingreso familiar menos de $1.500 por ingreso familiar, que es nada, $1.500 por mes, ellos le pueden hacer cualquier tipo de tratamiento y lo tiene que cubrir el Estado, sí o sí. El problema es para los que ganan, que siguen siendo pobres, más de 1.500 y tienen que acudir a los servicios o a las recomendaciones de los trabajadores sociales que te dan en un hospital también. Yo cuando me he ido a atender me decían, si usted no tiene recursos, yo le mostraba que estaba asociado a una prepaga, pero igual te lo dicen, podés ir, tenés una lista también de fundaciones que te asisten y todo. El problema ha sucedido ahora con la pandemia en Nueva York, en los barrios de Bronx y Queens, donde los casos fueron hiperabundantes, se desbordó absolutamente, colapsó el sistema de salud, no hubo camas suficientes para atender a todos, sobre todo durante 2 días. Después, ahora se estabilizó más esa situación, pero sobre todo la comunidad afroamericana y latina se vio muy castigada por esta falta de hospitales por habitante, por la alta concentración que hacía que no hubiese sistema en el mundo que diera abasto. Pero igualmente es lindo para hablarlo lo del tema del mito de que si sos pobre no te atiende nadie. No te atiende, no te dejan morir. Quería, Tomás, agregar algo. El tema es estar en el medio. Sí, Tomás. Sí, Tomás. Luis, algo que vale la pena aclarar es que hace una semana en Queens, como bien recién decían, acá no se respetó lo que tiene que ver con la cuarentena. Que esto es importante, digo, como para Argentina y para la gente, porque a mí lo que me gusta es, digo, yo soy un caso en donde trato de evitar el miedo, de realmente ir por otro lado, desde el lado de la cabeza. Y lo que sí se sabe que no se hizo en los Estados Unidos fue proteger en cuanto a la salida a la calle. Claro. Había un lindo día y en Queens explotaba de gente. Entonces, eso también hay que marcarlo. No solo es que... Claro, que es un poco, Tomás, lo que nos decía Claudio Velocopit, que es el responsable de la Asociación de la Salud Privada. Primero, Claudio, pregunto, si yo tengo una prepaga, ¿me puedo solicitar para hacerme el test de motu propio? Digo, quiero chequearlo, ¿puedo o no? No, para hacerse el test, como dijimos antes, es una cuestión que es un recurso limitado. Entonces, hay que aplicarlo en los casos sospechosos. Pero es importante este caso para que los argentinos empiecen a entender una diferencia que yo marcaba hace varias semanas, preparando a la población a decirle, viste que se estigmatizó mucho al infectado. Y este amigo está en su casa, con toda la familia, y están infectados. Y es Estados Unidos. Y el protocolo acá en la Argentina no es así. El protocolo acá en la Argentina te mantiene en un centro de internación.
una cosa que no va a ser sostenible en el tiempo, porque no hay cantidad de camas si se genera este volumen. Entonces, es interesante que se entienda cómo funciona, que la gente se acostumbre, que no pasa nada. O sea, el Tomás en la Argentina hoy tendría que estar internado. El Tomás positivo internado. Sospechoso puede estar en un hotel, pero un hotel del sistema. No en casa. No en casa. Entonces, esto no va a ser sostenible en el tiempo si la situación crece. Y el protocolo que se aplica aquí, en Italia, en España, es en la casa. Inclusive llaman por teléfono y directamente en el teléfono le contesta cuáles son sus síntomas, quédese en la casa y se quedan ahí y lo van a testear si los síntomas se siguen agudizando muchísimo, es decir, si se da A más B más C. Y este es el sistema. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar el recurso. Es así, Tomás, es tal cual, porque te veo que... Es perfecto, nosotros lo vimos del primer momento. Nosotros llamamos, al tener un paciente de riesgo teníamos cierta ventaja, llamémosla, ¿no? Que es duro decir cierta ventaja, pero había ventaja desde el punto de vista de que estaba la posibilidad de ir rápidamente a hacerse el testeo. Nosotros no querían hacernos el testeo hasta que insistimos que estábamos con un paciente de riesgo, con niños, y que encima, teníamos que volver a chequear nuestra salud, más por el hecho del contagio, porque acá el gran problema es que yo me siento mal. Vamos a suponer mi caso. Yo hace 3 días estaba impecable, estaba jugando al fútbol con chicos. Entonces yo me siento bien. Pasaron los 14 días que me recomendaron, yo salgo a la calle. Y salgo a la calle y puedo contagiar. Entonces ahí está el gran problema. Que si esto realmente se quiere frenar esta pandemia, hay que respetar absolutamente todo, en todos los aspectos. Y acá lo que primero hubo fue un colapso, porque no hubo esta cuarentena obligatoria. Claro. Y por muchos otros motivos seguramente también. Claro. Gustavo, el protocolo en Brasil, ¿cómo es? Digamos, un caso como el de nuestro colega que está allí, ¿cómo se reacciona en el Brasil? No te hacen testeo salvo que estés en un montón de sintomatología y donde tengas problemas respiratorios. Acá la recomendación es, hay una aplicación que vos vas llenando datos, que ahí te dice la posibilidad de que estés o no contagiado. En el caso de que tengas sintomatología leve, tenés que quedarte en tu casa aislado inclusive de las otras personas. Si tuvieras sintomatología un poco más grave, ahí sí te acudís a un centro médico. Y Brasil lo que está teniendo en este momento en San Pablo, por ejemplo, son atenciones fuera del circuito médico. El sistema público y el sistema privado continúan trabajando por separado. Aquellos que tienen la prepaga, sistema privado, aquellos que no, sistema público. Y además, por ejemplo, el famoso estadio de Pacaembu, municipal, está con 900 camas para tratamientos leves, y el lugar donde se hacen las ferias internacionales, el Palacio Municipal de Anhembi, está con 1.900 camas con respiradores. O sea, ahí ya es para tratamientos más graves. Pero el testeo se hace solamente en caso de urgencia porque no tiene kit suficiente. Claro, de vuelta, Claudio, lo que vos decís, la ausencia planetaria en todo el planeta de la escasez de recursos, quiero decir, no la ausencia, la escasez. Pero si, volvamos a convenir, estamos hablando de países superpoderosos. Entendamos, Brasil, 380.000 millones en el banco, más un swap de 60.000. Es decir, entendamos la diferencia. Y nosotros estamos haciendo una cosa increíble desde el punto de vista del sistema. Estamos atendiendo con mucha más nivel de cobertura que lo que se está haciendo en estos países. Estamos internando a la gente, la estamos testeando en los lugares tarde, pero una vez que se interna lo estamos haciendo. Es decir, el sistema viene funcionando. Es decir, lo estamos haciendo bien. Es decir, no la pifiemos, por decirlo televisivamente. Sí, claro. Estamos mirando todo lo que pasa afuera, pero muchachos, es decir, pongamos los pies sobre la tierra, miremos lo que pasa afuera, digamos, bueno... Pero para eso falta que el Estado y los bancos, anoche se quedaron todos muy contentos, recordaron toda mi familia por la posición que yo tuve respecto de las entidades bancarias, que no atienden a los jubilados, no agilizan la entrega de los créditos. Con un Banco Central, la verdad que parece más un observador que un árbitro, y por eso quiero esperar al ministro Costa, que se tiene que retirar, y les pido al resto que se quede. Él es fundamental que el Estado, que está dando líneas de ayuda, consiga que se ejecuten con los instrumentos financieros necesarios. Seguro, porque si no llega esa plata donde tiene que llegar a las empresas que lo necesitan, la verdad que la situación va a ser cada vez más complicada, más si las perspectivas son las que estamos hablando acá, que no se trata de una cuestión de semanas, sino que la atención de la pandemia va a llevar mucho tiempo. Entonces hay que extremar las medidas para que los recursos lleguen
y ir analizando día a día cómo se puede ir compensando a quienes hoy están en una situación realmente muy desventajosa. Y yo quiero comentar a Claudio, el protocolo que estamos viendo en provincia respecto a la gente que se infecte con síntomas leves es, mientras se pueda hacer, se pueda quedar en la casa y no corra riesgo personas que quizás son población de riesgo, o obviamente en muchos barrios del conurbano y de la provincia vive gente muy hacinada, con lo cual es muy difícil que pueda hacer un aislamiento una persona infectada ahí se están disponiendo de los centros para esos casos, pero en la medida en que uno se pueda quedar en su casa. Y es lo lógico y es la situación esa. Entonces se está obviamente empezando a trabajar porque todavía no tuvimos situaciones que desborden el sistema, pero se está preparando para ese... Está claro. Gracias, ministro, por haber venido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Digo, en el medio de esto, vos sos economista, pero manejás la salud y todo esto. Que entremos en default o no, como hoy dijo el presidente o el ministro Guzmán, ¿es relevante o irrelevante? No, yo creo que es relevante. Yo creo de todas maneras que es lógico que Argentina tiene que hacer una propuesta que pueda pagar, en eso no hay ninguna duda. Yo creo que Argentina hizo la primera jugada y me parece bien. Yo siento que están las condiciones dadas para que Argentina continúe estas 4 semanas una negociación que le sirva a la Argentina y que pueda cumplir, pero no es lo mismo una cosa a la otra, ¿no? O sea, yo creo y aspiro a que en estas 4 semanas Argentina termine una negociación exitosa para la Argentina, que creo que está bien planteada, pero que hay que concluirla, y podamos tener un problema menos, porque en medio de todo este despelote, ese no va a ser un problema menor, ¿no? Pensaba, nos vamos a Chile y allí nos está escuchando Mario Solís. Mario, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, acá estamos obviamente con una jornada bastante difícil en Chile. Contanos por qué esta dificultad. A ver, esta dificultad es porque, si bien es cierto, las medidas ya estaban empezando a disminuir en torno a cómo enfrentar este coronavirus. Hay muchas comunas que están reduciendo sus cuarentenas. Es el caso de la comuna de Santiago, la comuna de San Bernardo, que tiene la cuarentena al 50%, pero el último informe que indica la cantidad de contagiados durante las últimas 24 horas denota una explosión de más de 520 casos. Además, hemos tenido la cifra más alta de víctimas fatales en nuestro país, donde registramos 11 víctimas fatales durante las últimas 24 horas. Cifras que honestamente golpean al gobierno porque se estaban sacando cuentas alegres, quizás de forma un tanto anticipada, con esta disminución de los casos que se había proyectado durante las últimas jornadas. Tomás, hablale sé que seguís las noticias en la Argentina, pero ha habido en las últimas horas, en la última semana, una especie como de relajamiento, como que estamos dominando al virus. Se escuchó decir, ayudaba a que la gente saliera y cree que, mirá el no que estás haciendo. Hablale a los argentinos que digamos que ya está, que hay que empezar a salir de esta situación. Yo lo que creo es, primero, hay que entender, vos sí dijiste una pregunta, Luis, en un momento de Estados Unidos, hay que entender el que no tiene y que tiene que salir. Creo yo que si la cuarentena deja de ser obligatoria, lo primero que hay que hacer es cuidarse. Y este cuidado tiene que ver con barbijo, tiene que ver con guantes, tiene que ver con todo lo que uno pueda distanciarse de la otra persona, porque es muy contagioso. Nosotros hicimos una cuarentena acá donde estamos y no sabemos cómo nos contagiamos, más allá de que yo capaz creo que sé cómo me contagié de una persona porque compartí un vaso, pero cómo entró el bicho, como lo llamamos, el COVID-19, no tenemos idea y es muy contagioso. Capaz tocaste un producto en un supermercado, después te rascaste el ojo y te contagiaste. Entonces imagínate si de repente todos nos relajamos. Y digo todos nos relajamos pues yo me muero de ganas de ir al argentino, de abrazar a mi vieja, a mi viejo, a mi hermana, darle un beso y decirle feliz cumpleaños. Digo, pero en este caso realmente nos tenemos que cuidar y depende de nosotros. Yo lo que trato de transmitir es mente clara, positivo, pero cuidado. O sea, no por eso hay que salir y que no nos interese nada y decir, listo, el virus lo matamos todos juntos, así saliendo. Claro, ¿esto Mario, se palpa, se tiene claro en Chile? A ver, yo he explicado en diferentes medios que lamentablemente estamos viviendo nosotros una cuarentena a la chilena. ¿Esto qué quiere decir? En las comunas en las cuales la cuarentena no es obligatoria, lamentablemente la gente ha asimilado, por ejemplo, la suspensión de clases con vacaciones. Hay gente que está aprovechando sus momentos libres o los días de asueto para salir, para ir a las playas de la quinta región, en fin. Ese es un problema.
Además, paralelo, estamos enfrentando medidas del gobierno que también, esto yo creo que no solamente le pasa a Chile, es tan poco lo que conocemos del coronavirus que en cierta forma damos un poco palos de ciegos. Por ejemplo, hoy el ministro de Salud anuncia que se va a crear una cédula de identidad de personas que han padecido el COVID-19. ¿Esto qué significa? Que supuestamente contarían con un documento que señala que como ya tuvieron el virus, se encuentran libres de él y no podrían volver a contagiarse, ni tampoco podrían contagiar a otras personas. Sí, lo cual no se sabe si esto es así, no está probado científicamente esto. No está probado científicamente y además en Chile contamos con un caso ya de una persona que luego de 20 días encerrada en su casa, que de ser diagnosticado con el coronavirus, se va a practicar el examen de forma preventiva y se da cuenta que sigue con el virus dentro del cuerpo. Entonces, plantear este tipo de anuncios y medidas de verdad es complejo con lo poco que conocemos de la enfermedad. Nacho. Sí, Luis, el presidente es el más rígido en este tema de mantener la cuarentena. Me contaban funcionarios que lo vieron hoy y lo vieron los días previos, que es el más rígido, que de hecho varios funcionarios le fueron con la necesidad de abrir y él se mantiene imperturbable. Le llevaron los gobernadores hoy protocolos para habilitar a partir del día 26, apenas 5 o 6 provincias presentaron, pero él se mantiene en esta intención que marcaba Claudio Velocopit, que siga toda la cuarentena lo máximo posible a la espera de definitivamente amesetar esa curva. Claro. Bueno, muchas gracias a Adrián Saque en los Estados Unidos, Gustavo Segre en el Brasil, gracias Mario en Chile, y nos alegramos, Tomás, que a pesar de este momento que estás pasando, la estás llevando bien. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, y reiteramos esto que empezará a regir a partir del lunes, Javier. Exactamente, la autorización para mayores de 70 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para que puedan circular, insisto, se hace a partir de un llamado al 147, no es internet, no es la página del gobierno de la ciudad, no es en el CGP, es en el número 147, en donde van a dar un número clave, además de convencerle de que no salga, le van a dar un número clave para que pueda, en todo caso, circular un día por la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que quiera circular va a andar esa autorización. Y ojo, porque se van a establecer controles callejeros para ver si se cumple. Si se viola ese control callejero, se lo manda a la casa, no van a ir presos. Vamos a seguir porque está Claudio Velocopit y quiero seguirle preguntando. La sensación que yo tengo es que a lo mejor hay que asumir alguna culpa, alguna responsabilidad, lo voy a hablar en primerísima persona, que hemos creído que era el momento de empezar a preguntar cuándo salimos de la cuarentena, quién puede, quién no puede, y no es el momento porque lo estamos viendo en el mundo y por lo que está planteando, y quiero repasarlo enseguida con Claudio Velocopit. Muchas gracias especialmente al doctor Aldo Barsanti, que es un clínico que de verdad cura de palabra, y al ministro Trota, que tuvimos un inconveniente técnico, no pudimos retomarlo, pero gracias al ministro de Educación que estuvo con nosotros. Yo soy un desastre con la fecha. ¿Cuándo termina el invierno? Empezó ahora el 20 de junio, el 21 empieza el invierno. El invierno, hasta septiembre. Estamos en otoño, claro. La pregunta, gracias. ¿Ves que tengo un problema con este tema? La pregunta para Claudio Velocopit es, ¿tengo que esperar que termine el invierno? Aguantame un segundo. ¿Tengo que esperar para que termine el invierno por la gripe y el resto de las enfermedades? Pequeña pausa. Cuarentena cada vez más, o por lo menos tan rígida que como cuando empezamos, Claudio. Y yo creo que si vamos por este camino que hemos elegido, que vemos que está dando resultados, es lo que tenemos que hacer. Vuelvo a decir lo mismo, con el apoyo económico. Es decir, yo quiero que queden claros que no estoy, porque si no, yo ya sé que me voy de acá, empiezan todos a decirme, ¿pero qué estás diciendo? Vuelvo a decir, apoyo económico imprescindible para que el sistema de las empresas y la gente les lleguen los fondos para que puedan cobrar y esto siga funcionando. Pero otro camino a la mano, por más de que no nos guste, que nos entristezca, que nos dé bronca, es lo único que tenemos a la mano hoy para hacer. O sea, sanitarismo duro y ayuda económica dura, rápida, ágil y veloz. Y a partir de ahí ir mirando. Acá hay una realidad, vuelvo a decir, nadie sabe cuándo termina, porque se está probando un montón, Luis. Se está trabajando 24 horas por día en pruebas para obtener algún antídoto y en pruebas para obtener alguna vacuna. Esto puede pasar en cualquier momento, entonces todo este tiempo, nosotros estamos ganando un montón de tiempo, porque imagínate si tenemos la suerte, y podría suceder, en una semana, 2, 3, aparece algo. Y bueno, y salimos de esto de manera extraordinaria. Entonces el tiempo hay que jugarlo, también es una esperanza que nos tenemos que aferrar.
Me equivoco, digamos, no sos médico, pero tenés mucha experiencia en la salud. ¿El Tamiflu fue para la gripe A? Lógico. ¿Y cuándo apareció el Tamiflu? No, se supo de entrada, o sea que prácticamente... Claro. Arrancamos, claro. Arrancamos y por eso, si acá tendríamos el Tamiflu de esto, estaríamos bien. Y puede pasar, porque yo te lo puedo decir, yo hablo con profesionales todo el tiempo, acá y en el exterior, y se está laburando 24 horas por día, tanto en la vacuna como en buscar algo. Entonces hay que tener la esperanza, pero para eso tenemos que tratar de llegar en las mejores condiciones posibles. Y miremos el mapa, y Argentina desde el punto de vista de la curva está extraordinariamente bien. Un placer verte, ¿eh? No. Gracias a la mesa, nos vemos mañana. Señores, estos animales sueltos, soy Luis Novarecio, será hasta mañana.